Listo, ya compartí donde tenía que compartir el programa que está saliendo en vivo, como todos los jueves, 21 a 30 horas, Creando Bienestar, el ciclo que va a estar basado principalmente en ser la energía que deseamos atraer. Para contactos, para mensajes, para buscar información, me pueden contactar en Instagram y en Twitter en @psicofísico, en el Facebook, obviamente, que ya todos me conocen, en Equilibrio Psicofísico, y también en la web de www.equilibriopsicofísico.com. Por consultas que estén relacionadas con temáticas de consultorio y demás, pueden escribirme un WhatsApp al 1541812116 o a psicofísico@gmail. Bueno, antes de empezar con el programa, les voy a mostrar, porque el programa pasado, que hablamos sobre las energías del ser, los campos energéticos, las energías que principalmente a veces afectaban el bienestar del ser humano, un oyente, ¿sí?, me preguntó qué podía leer para interiorizarse más con respecto a las distintas energías, ya sea a nivel planetario, universo, físicas y demás, que afectan, ¿sí? A Juan Ignacio le recomiendo este libro, se llama 2002, Las Profecías Definitivas. Este libro lo escribió mi profesor de psicofísica, Luis Schweitzer, ¿sí? Es de su autoría y está muy interesante porque tiene muchísima información desde cuándo principalmente empiezan los distintos trastornos del ser, cuáles son sus orígenes, cómo contrarrestarlos, cómo están relacionados obviamente también con el proceso de evolución no solamente del ser, sino también de la energía del ser, del planeta y demás. Así que quien quiera me lo pide, ¿sí? Y coordinamos para que lo tengan y lo lean porque es muy, muy interesante. Juan, acá está el libro que te voy a recomendar para que leas con respecto a las energías que me preguntaste el otro día. Se llama 2012, Las Profecías Definitivas. No lo vas a conseguir en cualquier lugar. Lo vas a conseguir en la Asociación Argentum, porque es un libro que lo escribió Luis Schweitzer, que es quien creó la técnica de armonización psicofísica, quien la tiene patentada y quien la tiene registrada en todos los organismos a nivel, digamos, legales. Así que después te paso por privado la dirección donde lo puedes conseguir, o si querés me lo encargas a mí y después coordinamos, ¿sí? Bueno, vamos a ir arrancando. La semana pasada hablamos del bienestar, de las energías que afectan este bienestar del ser. Nos propusimos como objetivo, obviamente, generar bienestar, empezar a vibrar en la energía que deseamos atraer. Y surgió como premisa empezar a hablar sobre el poder de la intención. ¿Y por qué hablar del poder de la intención? Porque dentro de lo que es la energía, el bienestar, también tenemos que tener en cuenta que la intención es muy importante, porque acorde a cómo nosotros manejemos con el libre albedrío nuestra intención, obviamente vamos a ir atrayendo distintas energías que pueden sumar o pueden restar. Entonces, empecé a investigar, empecé a buscar más información de la que ya tengo, y obviamente el universo conspira y la información llega. Así que voy a empezar con una pequeña frase de Carlos Castañedas, ¿sí?, que me lo había recomendado un conocido estas últimas vacaciones, y hoy maravillosamente llegó la información. Dice así: hay en el universo una fuerza inconmensurable que los chamanes llaman propósito, y todo lo que existe en el cosmos está ligado al propósito por un vínculo de conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que sucede tiene una razón de ser, ¿sí? Y que no está ligado solamente a nosotros, está ligado a nosotros, a nuestra energía, pero a un propósito superior. Entonces, vamos a empezar por el principio y vamos a definir y establecer un poco qué significa la intención. Porque todos hablamos de la intención, uno tiene buenas intenciones, tiene malas intenciones, cómo perjudica y demás. Pero lo importante es entender qué es la intención en sí mismo. La intención en sí mismo es la razón de ser, ¿sí?, el objetivo en sí de un pensamiento, de una acción, de una palabra. Y lo que todos tenemos que empezar a entender en primera instancia es que esta intención, ya sea como pensamiento, como acción,
como palabra, es totalmente subjetiva. ¿Por qué digo que es totalmente subjetiva? Porque el ser en sí mismo no es objetivo con respecto a lo que piensa, con respecto a lo que siente, con respecto a lo que dice, con respecto a lo que habla. Principalmente todas estas acciones en sí mismas están teñidas o están relacionadas con la visión que tiene el observador, que es uno mismo, ¿no? De lo que está haciendo, de lo que está sucediendo, de lo que está pensando. Y lo que uno tiene que tener en cuenta principalmente es que esta intención en sí misma, cuando uno le pone la energía de la voluntad, puede direccionarla hacia un objetivo y lograr un resultado, ¿sí? En estos movimientos energéticos que se suceden a través de la intención, lo que hay que tener principalmente en cuenta es si lo que yo estoy creando a nivel mental, ¿sí?, es correcto o no. Por eso se dice mucho que la intención está muy ligada a lo que es la ampliación de conciencia. ¿Por qué? Porque si a mí se me ocurre hacer algo, ¿sí?, o se me ocurre un pensamiento, lo primero que yo tengo que tratar de ver o de analizar o racionalizar en este pensamiento es el rango vibratorio que tiene. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Sí? A veces dentro de lo que es lo cotidiano, ¿sí?, nos surgen quizás distintos pensamientos, distintas acciones que no están bien encuadrados. ¿Y por qué digo que no están bien encuadrados? Por ejemplo, tuvimos una muy mala mañana, arrancamos muy mal el día, nos cruzamos con alguien, nos dijo algo y se nos ocurrió decirles o pensamos en decirle tal o cual cosa. Cuando nosotros verbalizamos esa intención de decir lo que estamos pensando, obviamente estamos incidiendo en el campo energético del otro. ¿Por qué? Porque yo lo pensé, abrí canal energético acorde como lo pensé y con la intención que le quería dar, y al verbalizarlo obviamente lo transformo y lo materializo. Y esa energía que estoy transformando y materializando obviamente incide en el campo energético del otro, alterándolo, ¿sí? Salvo que el otro decida no hacer caso o hacer caso omiso a lo que sucede y obviamente no tiene esas repercusiones. Pero lo más importante es que el ser, dentro de su proceso evolutivo, lo que tiene que aprender es a ver qué pasa con la intención de lo que estoy pensando en primera instancia. Es decir, ¿cuál es la intención de lo que a mí me pasó por la mente? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Porque la intención siempre está ligada al propósito, al objetivo, a lo que yo quiero lograr. Y acorde a la energía que nosotros manejemos, obviamente, van a ser los resultados y obviamente va a ser la energía que vuelve, porque no nos olvidemos que todo es cíclico y como va, vuelve, todo tiene un efecto boomerang, ¿sí? Pero vamos a ir más puntualmente y más finito a dónde nace la intención. ¿Alguno sabe dónde nace la intención? Mientras me tomo un sorbito de agua porque tengo la garganta seca. Yo les voy a contar, porque investigando, ¿sí?, surgió este planteo de ¿dónde surge la intención? Surge en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el espiritual, en el cosmos, en el universo. Y la realidad es que no existe un campo determinado en sí mismo donde no exista la intención. ¿Y a qué me refiero con esto? El ser humano es cuerpo físico, mental y obviamente espiritual. Y estos tres campos en sí están en correspondencia o están unidos a una creación universal. Somos parte de esa creación. Por eso se dice que la intención en sí misma está en todo el universo. No es que solamente se manifiesta en cuerpo físico, en cuerpo mental, en el pensamiento y demás, sino que está ligada a la razón de ser de la creación en sí misma. Y ustedes me querrán decir, ¿está unida a la energía universal? Sí, está unida a lo que es la energía universal. No se puede descubrir en sí mismo desde las palabras que salen de los mismos campos. Es decir, está todo unido. Es decir, si yo lo verbalizo, esa verbalización, esas palabras están unidas a mi pensamiento. Y mi pensamiento en sí mismo está unido a una energía
universal, a la energía de la creación. Pero obviamente con el rango vibratorio de mi cuerpo físico, de lo que me está pasando, de mi emocionalidad. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Veo que por el momento no, así que seguimos conversando con respecto al tema de la intención. El tema, hola Silvia, hola Lu, gracias por unirse. Bueno, el tema principal es que lo que tenemos que tener en primera instancia mucho cuidado y atención es a qué pasa con esta intención, ¿no? Que nos surge como primera instancia en nuestro pensamiento, en nuestra mente, y que obviamente nos lleva a través de la voluntad a lograr un propósito, porque de eso se trata. La intención está ligada al propósito, al objetivo, a lo que quiero lograr. ¿Y cómo hacemos para que esta intención, conjuntamente con nuestro libre albedrío, no nos juegue una mala pasada y no nos haga, quizás en algún aspecto, tener consecuencias que quizás no queremos tener, o desequilibrar el bienestar, o entrar en otra energía que no queremos estar? Y todo tiene que ver, como dije hace un ratito antes, con la ampliación de conciencia. ¿Y a qué me refiero con la ampliación de conciencia? Uno de los objetivos principales del ser está radicado en trascender, en evolucionar y aprender. Y ya vamos a hablar de esos puntitos en particular. Entonces, lo que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Como seres en evolución, como seres humanos, que queremos vibrar bien, que queremos estar en armonía, en sintonía, y principalmente lograr todo lo que deseamos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer en primera instancia? Ver cómo estamos vibrando, cómo vibra el primer pensamiento que se nos cruzó con una intención. ¿Vibra bien? ¿Vibra mal? ¿Tiene buenos resultados no solamente para mí, sino para todo mi entorno, para mis conocidos? ¿Cómo repercute en mi entorno o con quien lo voy a practicar, por ejemplo? ¿Qué resultado puede llegar a tener? ¿Qué repercusión? Y obviamente que si la respuesta es, si esto repercute así, esto lo quiero para mí, si para mí no lo quiero, entonces ahí estamos en un problema donde si yo lo que estoy proponiendo con mi intención como propósito no lo quiero para mí, no lo quiero para nadie. Y eso es algo que tenemos que empezar a aprender a materializar. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta y no evaluamos esto. Es decir, esto que yo estoy pensando, que estoy creando a nivel mental, ¿lo quiero también para mí? ¿Me gustaría que esto me suceda a mí? ¿Por qué? Porque a veces no lo evaluamos. Y ahí es donde podemos tener la clave de cómo está vibrando principalmente esta intención y tomar conjuntamente con el libre albedrío la decisión correcta. Si me conviene o no, ¿sí? Llevarlo a cabo a través de la voluntad. No nos olvidemos que la voluntad es la energía en funcionamiento de lo que yo quiero materializar, de lo que estoy pensando, de la intención que tengo. Y sí o sí, tienen un resultado. Y ese resultado genera un efecto, no solamente en mí, sino en todo mi entorno, ¿sí? A eso vamos a lo que se llama después el concepto de causa y efecto, que lo vamos a ir viendo en los ciclos más adelante. Pero quiero que vayan viendo de a poco cómo se va moviendo la energía del ser en unión con lo que es principalmente la energía del universo. Y cómo es que, como dicen todos, lo que va vuelve y esto es karmático y demás. Bueno, tiene su origen en primera instancia en la intención, en la voluntad, en la energía que yo le pongo a esa intención para lograr ese propósito. La idea, obviamente, dentro de este ciclo de programas es ir viendo parte por parte todos estos conceptos hasta llegar a lo que todos deberíamos llegar, que es el proceso alquímico de ser, la famosa alquimia espiritual. Pero vamos a ir tranquilos y vamos a ir despacio. Si tienen alguna pregunta, me la van pasando por privado, en el chat de acá del video en vivo,
Y esto obviamente lo vamos a estar replicando durante toda la semana en mis redes sociales. Y el martes que viene voy a estar en un programa en vivo de radio, que también después les voy a mandar la invitación para que lo escuchen, para que lo vean, porque sale también transmitido por cámara web y demás, ¿sí? Toma un vasito de agua y seguimos. Bien. Y no sé cómo ando en tiempo. Tengo unos 10-15 minutitos como para ir cerrando el tema de lo que es la intención, el campo que se manifiesta y demás. Empecé a buscar material, ¿no? Y dentro del material apareció un libro de alguien que la verdad llegó a mi vida después de la psicofísica, que es digamos, ya fallecido, ya les voy a decir, porque me sale el apellido pero nunca me sale el nombre, que es Wayne, el apellido, que es, creo que es Wayne Dyer, sí, es el autor, que es el autor de un montón de videos, de películas y demás, del cambio, de Shift, que siempre Oscar la recomienda para que la vean, ¿sí? Ese fue uno de los puntapiés inicial que tuve, principalmente con el campo de entender toda esta temática energética del ser. Y el libro que encontré principalmente se llama El Poder de la Intención. Es todo un libro. Después, si quieren, les paso el link para que lo vayan leyendo y vayan tomando distintas cosas, porque es muy, muy interesante y está hecha la traducción al español. Y en este libro, principalmente, habla de cómo activar el poder de la intención. Que yo dije, wow, muy bueno, porque obviamente quien conoce de las leyes universales, de las leyes alquímicas, entiende lo que es la intención, el orden vibratorio y demás conceptos, pero quien no, necesita quizás otras herramientas. Y acá habla principalmente de un proceso de 4 pasos para activar la intención. Lo que se pone como premisa en primera instancia es que la intención tiene que estar ligada principalmente con la evolución que tiene que hacer el ser humano. Y dentro de estos 4 pasos habla principalmente de la disciplina, de la sabiduría, del amor y de la entrega. Que me parecieron 4 conceptos muy coherentes para empezar a practicar, no como una herramienta diaria y cotidiana, pero sí como para ir generando un cambio energético en nosotros. ¿Y por qué hablo de esto? De la disciplina, de la sabiduría, del amor y de la entrega. Porque son 4 conceptos básicos que nos van a llevar todos los días a ser un poquito mejor. Y el primer concepto que habla, ¿sí? Wayne Dyer, es de la disciplina. Y que es cuando el ser principalmente empieza a entrenar o preparar su cuerpo físico, ¿sí? Para que se activen todos los demás cuerpos energéticos. ¿Y a qué voy con esto? El cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual están unidos energéticamente. No es que son 3 cuerpos distintos y los puedo ver y los puedo materializar. Están unidos energéticamente. Al estar unidos energéticamente, uno tiene que empezar a alinear, equilibrar y armonizar estas 3 energías. ¿Por qué? Porque a veces están desfasadas acorde a nuestras emociones y demás. Entonces habla que a través de la disciplina de poder estar en armonía en estos 3 cuerpos, con pensamientos saludables, con actitudes saludables y demás, la energía del ser se va equilibrando, se va armonizando y va vibrando cada vez un poquito mejor. Y acorde obviamente a las distintas energías que se manifiestan a nivel universal, a nivel planetario, como hablamos la semana pasada, y demás. Pero ¿qué pasa? No es todo disciplina. Es decir, lo que yo voy materializando, que voy aprendiendo, que voy haciendo a través de esta disciplina, de ir armonizando mis campos, ya sea físico, mental y espiritual, tengo que hacer un pequeño aprendizaje. Es decir, a través de esta rutina, de esta disciplina, a lo largo del tiempo, no solamente el cuerpo físico,
sino que los otros cuerpos, empiezan a aprender y lo toman como un proceso habitual. ¿Qué toman como un proceso habitual? Armonizar los 3 campos energéticos. Armonizar el pensamiento, armonizar el cuerpo, armonizar el espíritu, estar en sintonía. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje es el que nos va a dar principalmente capacidad y paciencia. ¿Paciencia para qué? Para mantenerlo, para sostenerlo en el tiempo, sostener la disciplina, el aprendizaje, con todos los hechos que van en sintonía. El punto 3 está relacionado con lo que es la energía del amor. ¿Y por qué? Porque ya tenemos la disciplina, ya hicimos el aprendizaje y la sabiduría, tenemos la capacidad principalmente de llevarlo a la práctica, la paciencia para sostenerlo, para llevarlo a cabo. Y el amor tiene que estar como energía sutil en todo lo que nosotros hacemos desde esta intención. Es amar lo que haces y hacer realmente lo que uno ama. Es enamorarse, es como cuando uno va al cine, se enamora de la película que vio y se la transmite a todo el mundo. Bueno, lo mismo pasa con la intención de lo que nosotros queremos y deseamos. Me enamoro de esto para mí y hago que todo el mundo se enamore de esto porque esto realmente es lo que vale. Y eso es lo que nos hace subir el orden vibratorio de nuestro ser, de nuestra energía. Y nos acerca siempre un paso más, un peldaño más, a lograr lo que realmente deseamos. ¿Por qué? Porque estamos en sintonía. Estamos en sintonía acá, en cuerpo físico, con nuestra mente, con nuestro espíritu y con la energía más altruista, que es la energía del amor. Ese conector también enseñó Oscar Schmidt. Y por último, dentro de estos 4 pasos de activación de la intención está la entrega. Que la entrega, se las voy a hacer muy fácil, está relacionada con el dejarse llevar, el dejarse fluir dentro de este proceso, donde la disciplina, la sabiduría y el amor conspiran en sí mismos con la entrega y hacen que las cosas sucedan. Es llegar a la intención, llegar obviamente a esa fuerza que puede transformar lo que nos está pasando en lo que realmente queremos lograr y en el propósito a través de la voluntad y de todas las energías del ser en equilibrio. Es entregarse, es iluminarse, es dejarse llevar por el proceso en sí mismo, obviamente siempre teniendo en cuenta cómo estamos, cómo nos sentimos, a dónde queremos llegar, cuál es nuestro propósito. Pero no solamente nuestro propósito chiquito en lo cotidiano, sino nuestro propósito de vida. A veces nos cuesta mucho conectarnos con ese propósito, con el propósito de vida, con el propósito del ser. Y es ahí donde entramos en conflicto. Se ve mucho en consulta, no, me siento mal, me siento angustiado porque las cosas no me salen y me siento que estoy boyando con este tema y no logro realmente encontrar lo que quiero hacer. Y estas manifestaciones obviamente por lo general se empiezan a dar con cuadros de estrés, de malestar, de enfermedades. Y es muy simple. Cuando el ser pone la intención en otro propósito que no es la razón del ser, se crea un conflicto, que es un conflicto, como digo yo, entre la personalidad principalmente y el propósito del ser. Y ahí es donde el cuerpo físico de alguna forma nos tiene que hacer ver que nos corrimos del propósito general y nos fuimos a una individual y que realmente no tiene estos conceptos de disciplina, de sabiduría, de amor y de entrega, porque están ligados a otro propósito que son los propósitos quizás más relacionados con el ego. Entonces, cuando vemos esta manifestación, tenemos que ver dentro de estos 4 pasos de activación de la intención dónde nos corrimos, porque quizás estamos haciendo la parte de disciplina, pero no de aprendizaje y sabiduría. Entonces tenemos que reforzar ahí. ¿Para qué? Para lo que estamos aplicando con tanto amor y con tanto entrega realmente pueda materializarse. Quiero ver si tienen alguna pregunta, porque ya en 3-4 minutitos estaríamos cerrando el ciclo. Recuerden principalmente que todo lo que está asignado por nuestra intención en primera instancia, que es una creación mental,
sí o sí unido al propósito, a la voluntad y al propósito, genera un resultado. Y es ahí donde tenemos que ser principalmente muy, muy cuidadosas con nuestra energía, con cómo surgió esta intención y principalmente en lo que queremos lograr y el efecto que logra esta intención unida a la voluntad y al propósito. Por eso es muy, muy importante estar armonizados, pero no armonizados energéticamente, sino armonizados en nuestro pensamiento, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Porque acorde a eso, nosotros vamos a poder lograr todo lo que nosotros deseamos. Si estamos en disonancia con alguno de estos cuerpos, obviamente nos va a costar un poquito más. Pero siendo conscientes de que nuestra intención y nuestra energía a través de la voluntad nos ayuda, lo podemos lograr. Así que les dejo este pensamiento. La semana que viene nos vamos a estar conectando nuevamente, jueves 21:30, con este ciclo de Creando Bienestar, con un nuevo programa, ¿sí?, que está relacionado a lo que es la intención. Y lo que vamos a hablar principalmente, y se van a quedar pendientes hasta el jueves que viene, de los obstáculos que tiene el ser para conectarse con el poder de la intención. ¿Qué nos traba para lograr que esta intención que tenemos de lograr tal o cual cosa no nos deje hacerlo? Así que la premisa es esa. Los espero jueves próximo, 21:30 horas, en el canal de siempre acá en Facebook Vivo. Les agradezco a todos los que se fueron uniendo por distintos momentos a la emisión en vivo. La vamos a estar replicando durante toda la semana. Y después les voy a dar el link para invitarlos a escuchar el programa de radio que vamos a estar teniendo el martes que viene en una radio amiga. Gracias por acompañarnos. Recuerden que me pueden contactar a esicofísico@gmail.com, por WhatsApp al 1541812116. Y después a Ignacio le voy a pasar el link para que busque la información del libro que le recomendé, que me preguntó el programa anterior. Desde ya, muchas gracias por acompañarme, por estar, por bancarme hasta ahora. Armonicémonos, armonicemos nuestra energía, nuestro pensamiento, nuestro cuerpo, y recordemos estos 4 pasos que hablamos recién, que si no lo escucharon, lo vuelven a escuchar ahora en el programa: disciplina, sabiduría, amor y entrega. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias. Nos vemos.